Bendecido día para todos, los saludamos una vez más, como siempre agradecidos con nuestro Padre, nuestro Dios, por su bondad, esa misericordia tan grande, esa fidelidad tan grande al permitirnos compartir su palabra, al permitirnos ser una fuente de luz para todas aquellas personas que están acercándose cada día más a Él. Hemos orado y creemos por la fe que este mensaje que estamos transmitiendo acerca de la mente de Cristo está ayudando a muchas personas a fortalecer su fe en el Señor, a salir de aquellas cosas por las cuales debemos salir, que nos afectan, que afectan nuestra salvación, que afectan por completo nuestra unión con Dios y que afectan por completo nuestra comunión con Dios. La intención de estos mensajes es que tú puedas conectarte 100% con Dios, que tú puedas entrar a lo que es la verdadera voluntad de Él para tu vida. Dios te ama, Dios tiene planes específicos, planes grandes para tu vida. La Biblia declara en el libro de Jeremías, capítulo 29, el verso 11, que Dios tiene un futuro muy grande para ti, un futuro planeado para ti. Y debemos preocuparnos por llegar a ese futuro de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a los deseos de Dios para nuestro corazón. Oramos para que esta palabra sea bendición para su vida cada día. Oramos para que esta palabra ministre su corazón, traiga un despertar. Oramos para que esta palabra te impulse a santidad, te impulse a adquirir más conocimiento respecto a lo que Dios desea, a lo que Dios planea para tu vida. Le bendigo en este nuevo día y declaramos que a partir de este momento el Espíritu Santo de Dios toma el control de la mente, toma el control del corazón, toma el control de los pensamientos. Bien, voy a comenzar citando el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10 dice: en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Esto está hablando acerca de cómo el mundo también engendra una naturaleza de hijos. Sabemos que hay hijos de Dios, hijos del diablo, como lo explicamos en el video anterior. Pero este pasaje es importante entender cómo el mundo controla a todos aquellos que no son nacidos de nuevo. Cuando una persona no es nacida de nuevo, cuando una persona no tiene un encuentro con el nuevo nacimiento, recuerde por favor que el nuevo nacimiento es del agua y es del Espíritu. Entendimos que el agua no es el agua del bautismo de Juan, otras aguas que mucho más adelante tal vez pudiéramos enseñar, amén. Pero aquí el punto a entender es que cuando tú no eres nacido de Dios, cuando tú no eres nacido de nuevo, cuando no has experimentado el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu, entonces evidentemente esto da a entender que que la persona es hija del diablo, amén, es hija de la maldad, es hija del mal y por ende el mundo le va a controlar. Recordemos lo que la Biblia declara, por favor. Importante entender cuando el Señor declaró que el diablo, Satanás, es el príncipe de este mundo, que él es el que controla este mundo. Todo lo que está dentro de este mundo, todo lo que está bajo la influencia de este mundo, está gobernado por Satanás, está completamente influenciado por él. De manera que cualquier persona que no nazca de nuevo tiene que estar entonces en el mundo. Es decir, no hay un término medio. Según Juan, existen hijos de Dios, hijos de diablo, nacidos de Dios que vencen el mundo, o aquellos que son nacidos o engendrados en su pecado por Satanás y que van a estar bajo el dominio del mundo. Entonces el mundo controla, el mundo viene a ser como la matriz, el mundo viene a ser como el formador, como el engendrador de los que no son nacidos de nuevo. Es muy peligroso no tener un nuevo nacimiento porque esto nos puede, o más bien esto puede condenar a una persona a ser parte del mundo. ¿Y cuál es uno de los peligros de hacer parte del mundo? Jesús explicó cuando dice, Juan cuando dice que el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces de repente tenemos personas que aman el mundo, que practican las obras del mundo, que viven para el mundo, que se esfuerzan en el mundo, que trabajan para el mundo, que comparten con el mundo, que se socializan, se mezclan con el mundo, se hacen enemigos de Dios. Al ser enemigos de Dios no pueden entonces entrar al reino de los cielos porque no hay un nuevo nacimiento. Muy bien, ¿cómo logra el mundo atraer a una persona?
estamos desarrollando la mente de Cristo, pero es necesario hacer estos pequeños paréntesis para poder llegar a lo que es la mente de Cristo, cómo adquirir la mente de Cristo y cómo vivir una vida creyente, una vida basada en la mente de Cristo, en la totalidad del pensamiento de Cristo. ¿Cómo puede el mundo controlar a una persona? ¿Cómo el mundo atrae? ¿Cómo el mundo controla a una persona? ¿O quiénes son controlados por el mundo? Sabemos que lo que es nacido de Dios no peca. Sabemos que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Sabemos que lo que es nacido de Dios, que es nacido del Espíritu, como lo hemos enseñado, lo que nace del Espíritu es controlado 100% por el Espíritu. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Amén. Pero ¿cómo entendemos entonces que el mundo tiene el poder para ejercer y atraer a una persona? Si esa persona le pertenece al mundo, entonces esa persona es considerada una persona mundana, una persona relacionada con el mundo. Santiago capítulo 1, verso 14 y 15 nos enseña cómo el mundo puede lograr atraer a una persona. Santiago 1, 14, 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es interesante que le pongamos un poco más de atención a este texto de Santiago capítulo 1. Es interesante porque el lenguaje que Santiago utiliza en los versículos 14 y 15, el lenguaje que el apóstol Santiago transmite en estos dos versículos, es un lenguaje de parto, es un lenguaje de nacimiento. Los términos que él usa son términos relacionados a ser engendrados, a nacer. Tiene que ver con la concepción, amén. Tiene que ser con el concebir a una persona. No son simplemente textos bíblicos, no son simplemente escrituras que obviamente el Espíritu de Dios direccionó. Tenemos que entender que este lenguaje que usa Santiago está 100% relacionado, 100% ligado a lo que es engendrar a una persona, a lo que es el acto o la acción de engendrar a una persona, de un nacimiento de una persona. Vamos a volver a leer para poder dar a entender lo que estoy transmitiendo. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces toda persona, el mundo, aquellos que no son nacidos de nuevo, aquellos que no experimentan un nuevo nacimiento, aquellos que no pasan por el agua y por el Espíritu para el nuevo nacimiento, por ende no van a ver el reino de Dios, por ende no van a entrar al reino de Dios, pero entonces ellos tienen que estar en alguna posición. La posición que la Biblia ubica para este tipo de personas son personas que son del mundo, son personas que están gobernadas por el mundo, son personas que están aliadas al mundo, o como lo dice el mismo Juan, son hijos de la maldad, son hijos del mal, son hijos del diablo. Toda persona que no nace de nuevo es una persona que entonces tiene un nacimiento de maldad, un nacimiento completamente separado de Dios. Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. La persona es seducida no porque el mundo en sí la quiera seducir, sino porque la persona, al no experimentar un nuevo nacimiento, hay concupiscencia, malos deseos, malos pensamientos, deseos perversos, deseos sucios, una mente corrompida, una mente ligada a la maldad, una mente ligada a la sexualidad, al pecado, a la fornicación, a la pornografía, al adulterio, una mente ligada al resentimiento, al odio, a la falta de perdón. Todo eso que está en la mente de una persona no nacida de nuevo, de una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento, se conoce como concupiscencia. La concupiscencia es la suma de todos los deseos carnales. La concupiscencia es la suma de todos los deseos humanos. Eso es la concupiscencia. Cuando una persona desea el mal, cuando una persona desea fornicar, desea beber, desea drogarse, desea mentir, desea pecar, cuando una persona desea no congregarse, no leer la palabra, cuando una persona desea llevar su propia vida, regir bajo sus propias reglas, una persona desea ser desobediente, todo eso que acabo de mencionar hace una suma, hace un conjunto, y ese conjunto se llama concupiscencia. La concupiscencia está establecida en la mente, pero es alimentada
alimentada a través del deseo. Los deseos son las herramientas para alimentar la concupiscencia. Es como si fuéramos a construir un edificio. El edificio requiere de ladrillos, de ventanas, de cristalería, de aluminio, requiere de cemento, requiere de arena. Todo eso que compone el edificio vendrían a ser los deseos. El edificio como tal, la estructura de ese edificio como tal, vendría a ser la concupiscencia. Entonces Santiago enseña que la tentación es personal. La tentación viene a una persona cuando esa persona en su propia concupiscencia es atraído y seducido a esa tentación. La tentación no puede venir, es decir, la tentación puede venir sobre un nacido de nuevo, pero cuando esa persona tiene la mente de Cristo, cuando ese creyente tiene los pensamientos de Cristo, camina de acuerdo a Cristo, entonces aunque la tentación va a venir, la tentación no lo va a atrapar, la tentación no lo va a gobernar. Cuando Jesús está en Juan capítulo 17 orando al Padre por sus discípulos, le dice: Señor, no te pido que los saques del mundo. Jesús sabe que tenemos que vivir en el mundo, compartir con los del mundo, trabajar tal vez con los del mundo, relacionarnos con personas del mundo. No los saques del mundo, pero líbralos del mal. Comprendemos, el mundo en sí tiene una maldad, un sistema que atrae, un sistema que seduce, un sistema que engendra para maldad hijos y que los da como lo que llaman personas malas en la tierra, personas malas en la sociedad, hombres y mujeres apartados completamente de Dios. Ellos entran al mundo, nacen para el mundo, son engendrados en el mundo, son gestados en el mundo y son dados a luz como hombres malos, como hombres perversos, como hombres completamente alejados de Dios. Entonces la tentación obviamente es inevitable que venga, la tentación va a venir, pero la diferencia de la tentación la marca la mente de Cristo o no la mente de Cristo. Cuando eres un nacido de nuevo, ninguna tentación te puede gobernar, ninguna tentación te va a llevar a pecar. Jesús fue tentado, lo vemos en el Getsemaní, Marcos 14, él fue tentado. ¿Tentado a qué? Tentado a no hacer la voluntad de Dios. Si quieres, Padre, pasa de mí esta copa. Pero cuando él logra entrar en ese nivel de profundidad en el Espíritu, la tentación, aunque intentó moverlo, Jesús no cedió a esa tentación. Él no cedió a esos deseos del mundo. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. La razón principal por la cual muchos creyentes, muchos cristianos están envueltos en tantos pecados, están envueltos en tantos resentimientos, odios, en tantas cosas malas, llevando una muy doble vida, una santidad mediocre, una santidad parcial, una santidad simple, sin temor a Dios, sin una reverencia ante Dios, es porque estas personas no han nacido de nuevo, y una persona que no es nacida de nuevo y que no es nacida por el Espíritu Santo no va a controlar esa mente, no va a controlar a esa persona. Todo lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, cuando tú naces del Espíritu, naces de nuevo del Espíritu, el Espíritu es tu gobernador, Él es tu dueño, Él no va a permitir que aunque entres a una tentación, no va a permitir que tú te contamines, no va a permitir que tú caigas, no va a permitir que tú niegues a Dios, que tú rompas los principios, los mandamientos de Dios en tu vida y en tu corazón. Pero cuando una persona no tiene el Espíritu, no es nacida de nuevo, se puede congregar, pero puede salir a pecar. Puede ir un domingo a la iglesia, pero el lunes ya está haciendo cosas perversas. O en la misma noche ya está haciendo actitudes y manifestaciones de pecado perversas. Entonces la concupiscencia se forma a través de la seducción. La seducción viene y gobierna al no nacido de nuevo. Se forma una estructura de concupiscencia que es la suma total de todos los deseos que están desalineados de la voluntad de Dios. Y entonces es cuando ellos caen. Vamos un momento a Génesis capítulo 3. El momento de la desobediencia del hombre y de la mujer. Ellos fueron incitados en los sentidos. El apóstol Pablo dice que la mujer fue seducida en los sentidos para pecar. Y el apóstol le dice a la iglesia: temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean extraviados de la manera de pensar de Cristo. Entonces la iglesia que no es nacida de nuevo tiene la probabilidad, según Pablo, de ser seducida en sus sentidos, como lo fue Eva, como lo fue Adán. Ellos fueron seducidos. Satanás les presentó una tentación de una manera atractiva. Mira, podés comer de ese árbol no es malo, ese árbol es muy bueno. Y ellos acceden porque tuvieron el deseo de comer algo que iba fuera de la voluntad de Dios. Ahí se forma la estructura de la concupiscencia, son atraídos por el deseo de ese árbol
caen inmediatamente, son tentados, caen en la tentación, mueren espiritualmente, pierden la conexión con Dios, mueren espiritualmente, son echados del reino, el Edén en ese tiempo, son sacados de la gloria de Dios, son alejados de la presencia de Dios y mueren espiritualmente y entran a la maldición del dolor, a la maldición del trabajo fuerte y todo lo que Génesis 3 nos está revelando. De la misma manera, Santiago está dando a entender que cuando una persona no es nacida de nuevo, el deseo lo va a controlar, la tentación lo va a gobernar y esa persona va a caer impulsada a los pensamientos que el mundo tiene, va a ser atraída al mundo y va a terminar enredándose con el mundo. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, note que concebir significa dar a luz, tener un hijo. Santiago usa los términos de un nacimiento. La concupiscencia es como una matriz. Entonces, cuando la persona está presa en la concupiscencia, cuando el creyente está metido en la concupiscencia, que es la suma total de todos los deseos perversos que van en contra de Dios, entonces la concupiscencia concibe a esa persona, da a luz a esa criatura, a esa persona que es manifestada en pecado. Entonces es una persona que nace para pecado, que vive para vivir una vida de pecado o que camina bajo una vida de pecado. Sigue diciendo Santiago, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Todos entendemos, teológicamente estuviéramos de acuerdo en entender que la palabra consumar o que la palabra conoció o que la palabra intimidad o que la palabra se unió tiene que ver con sexualidad en el contexto bíblico. Amén. Cuando nosotros vemos que se consumió algo, se consumó, cuando decimos y el matrimonio fue consumado, estamos hablando de la luna de miel. Y aquí Santiago está usando el término de intimidad de dos personas en una relación sexual. Y dice, el pecado siendo consumado, cuando el pecado es consumado, cuando el creyente lleno de concupiscencia o la persona llena de concupiscencia hace una alianza, entonces es como si tuvieran un acto de unión, se ligan sus almas, sus mentes, sus corazones, se liga su carnalidad con ese pecado y entonces se da a luz algo, hay un nacimiento, hay un nuevo nacimiento y ese nacimiento es la muerte. Entonces una persona muere porque esa persona tuvo intimidad, esa persona tuvo unión, alianza, ligamento, ligadura con el pecado. El pecado da a luz la muerte. Pero ¿cómo es que esa persona se ligó al pecado que lo va a llevar a la muerte? Se ligó a través del deseo que se formó una estructura de concupiscencia. La concupiscencia intima con el deseo, se da a luz el pecado. Y cuando el pecado se liga con esa concupiscencia, se da a luz la muerte. Y tenemos una persona muerta espiritualmente. Tenemos una persona que ya no quiere saber nada de Dios, que no va a reaccionar a la palabra de Dios. Tenemos un creyente entonces que el domingo va a la iglesia, pero que el lunes está haciendo cosas malas, que el otro fin de semana está bebiendo, que está en fornicación, que está en adulterio, que está en mentiras, en resentimientos, en amarguras, en odios, en falta de perdón. Es una persona que está siendo engendrada por el pecado y es una persona que tarde que temprano, si no se arrepiente sinceramente, si no cambia de camino y de actitud y se viene con todo su corazón a Cristo y viene a Él a través de un nuevo nacimiento, es probable una persona que muera espiritualmente. Cuando venga Jesús por segunda vez, experimentará lo que llama la Biblia la segunda muerte. Entonces, esto es básicamente lo que es la atracción del mundo, como en pocas palabras, no muy profundas tal vez, el Espíritu habló acerca un poco de el nacimiento para el mundo. Nazco de nuevo para el reino, nazco de nuevo para el reino, nazco para el mundo. Amén. El mundo es muerte, en el reino hay vida y hay eternidad. ¿Cómo es el ciclo del nacimiento para el mundo y cómo el mundo atrae a una persona? ¿Quiénes ha traído al mundo? Aquellas personas que están impulsadas, gobernadas por los deseos que no son la voluntad de Dios. Congregarse es voluntad de Dios, no congregarse no es la voluntad de Dios. Y muchos están en esa concupiscencia, ofrendar, diezmar, todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, orar, ayunar, ser bueno, ser amable, ser cordial, ser santo. Mucha gente va en contra de esa voluntad, debaten esa voluntad.
mueven esa voluntad, argumentan esa buena voluntad de Dios, caen en la concupiscencia, comienzan a desear lo contrario a la voluntad de Dios, actúan en contra de la voluntad de Dios, empiezan a vivir una vida de pecado y como nacimiento final, como resultado final, su muerte espiritual y probablemente su muerte física. Amén. La segunda muerte. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias por recibir esta palabra en su casa, en su corazón. Más que una enseñanza, la intención es que usted pueda ser edificado en el conocimiento de la palabra de Dios, que puedas crecer, como dice la Biblia, a la estatura del varón perfecto. Dios le continúe bendiciendo y que el Espíritu Santo engendre tu espíritu, engendre tu mente y tu corazón, todos tus pensamientos, para que puedas experimentar el nuevo y verdadero nacimiento, el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu. Bendiciones para todos.